Muchas bendiciones para todo el pueblo del Señor, a todos los hermanos y amigos suscritos a este canal Bendita Palabra. Soy Miguel Alfredo Hernández Baudino, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios Padre. Que este 2021 sea un año de muchas expectativas cumplidas, un año donde creemos y confesamos que será el año agradable del Señor, el año donde todas las deudas sean canceladas, donde todos los oprimidos sean libres, un año donde sobreabunde su gracia, porque así lo dice su palabra, que donde abundó el pecado sobreabundaría su gracia. Mil bendiciones y que este 2021 sea el año donde puedas alcanzar tus metas y lograr realizar tus sueños. Y en esta oportunidad quiero compartir contigo una palabra en Romanos capítulo 5. El versículo 15 dice de la manera siguiente: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 17: porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de Dios. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tengo como punto de partida esta reflexión una pregunta: ¿por qué Dios permitió la caída? ¿Y cuán sumamente comunes y amargos son los lamentos contra nuestro primer padre Adán, por el daño que él no solamente trajo a sí, sino que lo heredó hasta el último de su posteridad? Fue por su premeditada rebelión contra Dios que el pecado entró en el mundo. Por la desobediencia de un hombre, como dice el apóstol en el verso 19, los muchos fuimos constituidos pecadores, y no solamente privados del favor de Dios, sino también de su imagen, de toda virtud, justicia, pureza y santidad. Y fuimos hechos parcialmente a la imagen del diablo, en el orgullo, la malicia, la mentira y toda característica de índole diabólica. Fuimos hechos parcialmente a la imagen del bruto, habiendo caído bajo el dominio de las pasiones brutales y de los apetitos más rastreros: corrupción, perversidad, inmoralidad, depravación. Y aparte de eso también entró la muerte al mundo con todo su cortejo infernal de dolor, enfermedad, tristeza, lamento, luto, llanto, depresión, angustia, ansiedad, entre otros. Y de todo esto tenemos que darle gracias a Adán. Esto ha sido repetido de generación en generación. ¿No se ha unido usted también a estas consideraciones? ¿No ha pasado alguna vez por su mente? Y hay otros que han sido más atrevidos y osados en sus reflexiones con relación a este asunto. Y muchos se preguntan: ¿acaso no previó Dios que Adán abusaría de su libertad? ¿Y no supo Dios las funestas consecuencias que tendría esto a toda la humanidad y a la creación en general? Y si Dios sabía que todo esto iba a acontecer, entonces, ¿por qué lo permitió? ¿Y acaso no era más fácil para el Todopoderoso poder evitarlo? Naturalmente que Él lo sabía. Él sabía de antemano que Adán iba a abusar de su libertad. Y también sabía de las consecuencias funestas que esto iba a acarrear tanto al hombre como a toda la naturaleza. Pues todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta algún día. Él es el Eterno,
La dimensión de Dios es la eternidad. Él vive en un eterno presente. Dios está hoy en el pasado. Él está hoy en el presente. Y hoy está simultáneamente en el futuro. El futuro es ya historia para Él. Por lo tanto, Él lo sabía. Él sabía de antemano que era mejor no evitar la caída de Adán, que no como el delito sería el don, que el mal que vino por el pecado del primer Adán no se compararía con el bien que resultaría de la obediencia del segundo Adán, Jesucristo. Dios sabía de antemano que el mal que vino del primero no era comparable con el bien que resultaría del segundo. Él vio que era mucho mejor para el género humano permitir la caída de Adán y que abundantemente mayor bien que mal vendría a la descendencia de Adán por su caída. Que si el pecado abundó por toda la tierra, entonces sobreabundaría su gracia. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Es extraño que poco se haya escrito o se haya hablado sobre este asunto. Y creo que esto es de suma importancia y muy vital para todos los que queremos crecer en la gracia y en el temor del Señor. Por eso sentí de Dios iniciar las reflexiones de este 2021 con este encabezamiento. Entonces tratemos con la ayuda del Espíritu Santo extraer una verdad y establecer un principio, un fundamento que nos consolide y no seamos movidos por ninguna tormenta, por muy densa que sea. Yendo al punto, ¿en qué nos benefició a nosotros la caída de Adán? ¿Cuál fue el beneficio que trajo que Dios permitiese que Adán desobedeciera su mandato? Primeramente, una capacidad de experimentar la mayor vivencia de seguridad y esperanza sobre esta tierra que jamás hubiese sido posible si Adán no hubiese pecado. Si Adán no hubiese caído, Cristo no hubiese muerto por nuestros pecados. Tan sencillo como eso. A menos que todos nosotros hubiésemos sido constituidos pecadores, el Hijo de Dios no hubiese tomado nuestra naturaleza. El Verbo de Dios no se hubiese hecho carne. ¿Acaso ese no fue el motivo de la venida de Cristo a este mundo? Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y no fue para redimir estas mismísimas cosas por la que el Verbo se hizo carne, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Si Adán no hubiese pecado, jamás se hubiese escuchado la gloriosa declaración de los ángeles de Dios y su admiración por el amor de Dios expresado a los hombres cuando anunciaron el nacimiento del Mesías. Gloria a Dios en las alturas y en la paz, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si Adán no hubiese pecado, jamás se hubiese escuchado la mayor declaración de los labios de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tampoco se hubiese podido decir que Dios estaba en Jesucristo reconciliando al mundo consigo mismo. Tampoco diríamos: abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, entre todas otras cosas, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo esto fue como resultado de la caída de Adán. Si Adán no hubiese desobedecido, nuestra fe estaría vacía y no tendríamos motivo de gratitud a Dios. Si Adán no hubiese pecado, adoraríamos a Dios solo en algunos de sus atributos,
como el omnipotente, el omnisciente, como el todopoderoso, justo, glorioso, Rey del universo. Y solamente pudiéramos decir: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Lo adoraríamos en uno de estos atributos, como omnipotente, todopoderoso, como el Creador, pero nunca nos hubiésemos podido acercar a Él en expresión de gratitud por su amor, por su redención, por el perdón de nuestros pecados, por su gracia. Juan nunca hubiese escrito: mira cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Pedro nunca hubiese escrito: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Pablo nunca hubiese escrito: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en nuestras tribulaciones por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Si Adán no hubiese pecado, nunca se hubiese escrito ningún poema refiriéndose al inmenso amor de Dios, como aquel poema cristiano antiguo pero no anticuado: oh amor de Dios, su inmensidad, que el hombre no podría contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar, Adán y Eva en el Edén, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podría describir el gran amor de Dios. Si Adán no hubiese pecado, nunca se entonaría ese glorioso cántico de los redimidos que cantaremos los redimidos en Apocalipsis 19, versículos 6 al 9, que dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si Adán no hubiese pecado, no hubiésemos tenido estas gratas experiencias de expresar el amor del Señor y de en la eternidad cantar, y los ángeles tendrán que escuchar nuestro cántico y postrarse y adorar juntamente con nosotros al Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Si Adán no hubiese desobedecido, no podía haber tal cosa como fe en Jesucristo. No podíamos tener la fe en Jesucristo de redimirnos de toda maldición de la ley y de bendecirnos con toda bendición espiritual, como aparece en el libro de los Gálatas, que Él nos redimió, nos compró. Estábamos presos, esclavos de la ley, para luego bendecirnos. Si Adán no hubiese desobedecido, no hubiésemos experimentado esa bendición. Si Adán no hubiese desobedecido, no podía haber tal cosa como la fe en Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados, para experimentar su poder de haciendo Él lo que para nosotros es imposible. ¿Cómo podríamos nosotros reconocer al Dios Todopoderoso si no se le hubiese presentado problemas y situaciones en la vida? Que clamemos a Él y Él extiende su mano poderosa y nos saca del hoyo nuestras vidas. ¿Cómo hubiésemos experimentado lo que dijo Isaías 53, que por su llaga fuimos sanados? De que Él llevaría toda nuestra dolencia, de que Él sufriría todos nuestros dolores.
no hubiésemos tenido fe para la salvación del alma, no hubiésemos tenido fe para clamar a Dios por situaciones difíciles que podamos vivir, no hubiésemos tenido fe para pedirle a Dios que sane nuestras dolencias. Todo esto, si Adán no hubiese desobedecido, no hubiésemos disfrutado de esta fe en Jesucristo. Si Adán no hubiese desobedecido, no sentiríamos la inmensa satisfacción que sentimos ahora cuando ayudamos a los más necesitados, de proveerles de acuerdo a nuestra capacidad, de compartir nuestro pan, de extender la mano a ese niño de la calle, a ese anciano, a esa mujer, a ese extranjero, de experimentar lo que dijo el sabio Salomón: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará el Señor. A Jehová presta el que da al pobre. Si Adán no hubiese desobedecido, Cristo nunca diría: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste. Y nosotros diremos: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? Él nos dirá: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Todo esto sucedió porque Adán desobedeció. Alabado sea el nombre de Cristo. Si Adán no hubiese desobedecido, no resaltaría los valores que sustentan el reino de Dios. Escúchame bien, si Adán no hubiese desobedecido, no se resaltarían los valores que sustentan el reino de Dios. ¿Cómo apreciaríamos la verdad si no conocemos la mentira? ¿Cómo buscaríamos el amor si no se conoce el odio? ¿Cómo valorar la justicia si no se sufriera la injusticia? ¿Cómo se lucharía por la libertad si no se sufriera de la opresión? ¿Cómo apreciar la lealtad si no se conoce la traición? ¿Cómo anhelar el cielo si no conocemos de un infierno? Todo esto provino de la caída de Adán. Por eso Dios, en su sabiduría, permitió que Adán desobedeciera, y lo hizo con ese propósito, para que podamos disfrutar lo que yo torpemente le quiero transmitir en esta oportunidad. Que sea el Señor dándonos entendimiento, y que este 2021 agradezcamos a Dios por el bien y por su misericordia. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta oportunidad oro por toda persona que escucha esta palabra, para que tú le visites de una forma especial, donde quiera que se encuentren, en la casa, en el trabajo, en la calle, en un hospital o privados de libertad. Sea tu gracia, sea tu amor, sea tu misericordia allí con ellos, oh Dios. Porque tu palabra dice que si no fuese por tu misericordia, ya hubiésemos sido consumidos. Te pido, Señor, por todos aquellos que están escuchando esta palabra, que el 2021 sea un año donde los cielos estén abiertos sobre sus cabezas, donde se desate sobre ellos salvación, sanidad, liberación, provisión de Dios para ellos y para su casa. Te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, shalom. Si has escuchado esta palabra y ha sido de bendición para ti, te pido un favor, que lo compartas con tus grupos, le des un like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, y de esta manera nos estarás apoyando. En el nombre de Jesús. Amén.